Ramana Maharshi. Enseñanzas espirituales. Lección número 1. ¿Quién soy yo? Pues que todos los seres vivos desean ser felices siempre sin desdicha, y que en el caso de cada uno se ha observado supremo amor por el propio ser, y pues que solo la felicidad es la causa del amor, con el fin de obtener esa felicidad que es la propia naturaleza y que se experimenta en el estado de sueño profundo, en que no hay mente, se debería conocer el propio ser. Para ello, el medio principal es la senda del conocimiento, la indagación que toma la forma de pregunta. ¿Quién soy yo? El cuerpo burdo, que se compone de los 7 humores o dhatus, eso no soy. Los 5 órganos sensoriales cognoscitivos, a saber, los sentidos del oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato, que aprenden sus respectivos objetos, a saber, el sonido, las cualidades táctiles, el color, el sabor y el olor. Eso no soy. Los 5 órganos sensoriales conativos, a saber, el habla, la locomoción, el hacimiento, la excreción y la procreación, que tienen como sus funciones respectivas hablar, moverse, asir, excretar y disfrutar. Eso no soy. Los 5 aires vitales, el prana, etc., que desempeñan respectivamente las 5 funciones de la inhalación, eso no soy. No soy siquiera la mente que piensa, y tampoco la nesciencia, que solo está dotada con las impresiones residuales de los objetos y en la cual no hay objeto ni funcionamiento. Entonces, ¿quién soy? Tras haber negado todo lo mencionado anteriormente, esa conciencia que es lo único que permanece, eso soy. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? La naturaleza de la conciencia es Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y beatitud. ¿Cuándo se alcanzará la realización del sí mismo? Cuando el mundo que es lo que se ve haya sido depuesto, entonces se dará la realización del sí mismo, que es el mismo que ve. No habrá realización del sí mismo incluso mientras el mundo esté ahí y se lo tome como real. No la habrá. Ya que el que ve y el objeto que ve son como la fábula de la cuerda que parece una serpiente. Así como el conocimiento de la cuerda, que es el sustrato, no se producirá mientras no desaparezca el falso conocimiento de la serpiente ilusoria, tampoco se obtendrá la realización del sí mismo, que es el sustrato, mientras no se elimine la creencia en que el mundo es real. ¿Cuándo será eliminado el mundo, que es el objeto que se ve? Cuando la mente, que es la causa de todas las conexiones, cogniciones y de todas las acciones, se aquiete, entonces el mundo desaparecerá. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Lo que se llama mente es un poder sobrecogedor que reside en el sí mismo. Es la causa de que surjan todos los pensamientos. Aparte de los pensamientos, no hay nada a lo que se pueda llamar mente. Por consiguiente, el pensamiento es la naturaleza de la mente. Aparte de los pensamientos, no hay una entidad independiente que se llame el mundo. En el sueño profundo no hay pensamientos y no hay mundo. En el estado de vigilia y cuando se sueña, hay pensamientos y también hay mundo. Así como la araña emite el hilo de la tela sacándolo de sí misma y vuelve a recogerlo dentro de sí misma, asimismo la mente proyecta el mundo sacándolo de sí mismo
y vuelve a disolverlo dentro de sí misma. Cuando la mente sale del sí mismo, el mundo aparece. Por consiguiente, cuando el mundo aparece como real, el sí mismo no aparece. Y cuando el sí mismo aparece y resplandece, el mundo no aparece. Cuando uno indaga persistentemente cuál es la naturaleza de la mente, ésta no terminará por dejar como residuo al sí mismo. Aquello que denominamos el sí mismo es el Atman. La mente existe siempre solo en dependencia de algo burdo. No puede mantenerse sola. Es la mente aquello que se llama el cuerpo sutil o el alma. ¿Qué se da de seguir la indagación para entender la naturaleza de la mente? Aquello que en este cuerpo surge como yo es la mente. Si uno indaga dónde surge primero, en el cuerpo, el pensamiento yo, descubrirá que surge en el corazón. Tal es el lugar donde se origina la mente. Incluso si uno piensa constantemente, yo, será conducido a ese lugar. De todos los pensamientos que surgen en la mente, el pensamiento yo es el primero. Solo después que ha surgido este aparecen los otros pensamientos. Después de la aparición del pronombre de primera persona, aparecen los pronombres de segunda y de tercera persona. Sin el pronombre de primera persona, el de segunda y el de tercera no existirían. ¿Cómo ha de aquietarse la mente? Mediante la indagación de quién soy. El pensamiento quién soy destruirá todos los otros pensamientos y tal como el palo que se usa para atizar una pira ardiendo, finalmente terminará por destruirse. Entonces, surgirá la realización del sí mismo. ¿Cuál es el medio de tener constantemente presente el pensamiento ¿quién soy? Cuando surgen otros pensamientos, no se ha de ir en pos de ellos, sino que debe uno preguntarse, ¿a quién se le ocurrieron? No importa cuántos pensamientos surjan, a medida que aparecen, uno ha de preguntarse con diligencia, ¿a quién se le ha ocurrido este pensamiento? La respuesta que aparezca será, a mí. Si a continuación uno pregunta quién soy, la mente regresará a su fuente y el pensamiento que había surgido se aquietará. Con la repetición así de esta práctica, la mente adquirirá la habilidad de permanecer en su fuente. Cuando la mente sutil sale a través del cerebro y de los órganos sensoriales, aparecen las formas y los nombres burdos. Cuando permanece en el corazón, las formas y los nombres desaparecen. No dejar que la mente salga y retenerla en cambio en el corazón es lo que se llama interiorización o antar-mukha. Dejar que la mente salga del corazón es lo que se conoce como externalización o bahir-mukha. De tal manera, cuando la mente permanece en el corazón, el yo que es la fuente de todos los pensamientos se irá y resplandecerá el sí mismo que siempre existe. Haga uno lo que quisiere, debe prescindir del yo. Si uno actúa de esa manera, todo aparecerá como si fuera la de la naturaleza de Shiva o de Dios. ¿Existen otros medios para silenciar la mente? Aparte de la indagación, no hay otro medio adecuado. Si por algún otro medio se intenta controlar la mente, parece que ésta se hallará controlada, pero volverá a funcionar. La mente se aquietará también mediante el control de la respiración, pero solo se mantendrá callada mientras se tenga la respiración controlada, ya que cuando ésta vuelva a su movimiento natural, también la mente empezará a moverse y a divagar como impelida por impresiones residuales. Para la mente y para la respiración, la fuente es la misma. El pensamiento, de hecho, es de la naturaleza de la mente.
yo es el primer pensamiento de la mente y eso es egoísmo. De ahí donde se origina el egoísmo, se origina también el aliento. Por consiguiente, cuando la mente se acalla, el aliento está controlado. Y cuando la respiración está controlada, la mente se acalla. Pero en el sueño profundo, aunque la mente se acalle, la respiración no se detiene. Esto se debe a la voluntad de Dios para que se pueda preservar el cuerpo y otras personas no vayan a tener la impresión de que está muerto. En el estado de vigilia y el del samadhi, cuando la mente se acalla, la respiración está controlada. El aliento es la forma burda de la mente. Hasta el momento de la muerte, la mente mantiene el aliento en el cuerpo, y cuando el cuerpo muere, la mente se lleva consigo la respiración. Por consiguiente, ejercitar el control respiratorio no es más que una ayuda en el empeño de callar la mente, pero no llegará a destruir la mente. Tal como la práctica del control respiratorio, también la meditación sobre las formas de Dios, la repetición de mantras, las restricciones en la comida, etc., no son más que ayudas para acallar la mente. Al meditar sobre las formas de Dios y mediante la repetición de mantras, la mente se vuelve unidireccional. La mente siempre quiere andar vagabundeando, tal como cuando a un elefante se le da una cadena para que la lleve en la trompa, echará a andar aferrando la cadena y nada más. También así cuando la mente está ocupada con un nombre o una forma, se aferrará a eso y nada más. Cuando la mente se expande y toma la forma de innumerables pensamientos, cada pensamiento se debilita. Pero cuando los pensamientos se disuelven, la mente se vuelve unidireccional y fuerte. Para una mente así, la indagación del sí mismo se facilita. De todas las reglas restrictivas, la mejor es la que se relaciona con el consumo de alimentos sátvicos en cantidades moderadas. Si se observa esta regla, se incrementará la cualidad sátvica de la mente y eso será útil para la indagación de sí mismo. Las impresiones residuales o ideas de los objetos aparecen incesantemente como las olas en el océano. ¿Cuándo serán eliminadas? A medida que la meditación sobre el sí mismo vaya elevándose, serán destruidos pensamientos e ideas. Es posible que las impresiones residuales de los objetos que vienen, por así decirlo, desde el más allá del tiempo, se disuelvan y que uno permanezca como el puro sí mismo, sin ceder a la duda ni preocupación de las impresiones auspiciosas. Se dice que es buena, y cuando sufre la influencia de impresiones poco propicias, se la considera mala. No se ha de permitir que la mente se extravíe entre los objetos mundanos y los asuntos de otras personas. Por malas que puedan ser otras gentes, no se ha de albergar odio hacia ellas. Hay que renunciar tanto al odio como al deseo. Todo lo que de uno da a los demás, se lo da a sí mismo. Si esta verdad se entendiera, ¿quién no daría a los demás? Cuando nuestro yo surge, todo surge. Cuando nuestro yo se acalla, todo se calla. En la medida en que nos conduzcamos con humildad, en esa misma medida resultará el bien. Si logra callar la mente, uno puede vivir en cualquier parte. Esta historia continuará en audiolibros espaciales. No te la pierdas.